Bien. Ahí estamos, Flor, dale de vuelta. Venías con esta Perfecto, idea del buenísimo. jardín botánico. Estaba contándoles de una foto que saqué en un jardín botánico que está en Inglaterra, en un paseo, y entonces yo estaba paseando por ese lugar, disfrutando un montón, y el lugar está lleno de senderos, y vos caminabas y por un momento pasabas por un jardín japonés, por otro lado pasabas por un bosque, por otro lado eran tropicales, digamos, como que había hábitats ahí adentro, y en un momento me acuerdo que me fui muy lejos, porque era enorme, y estaba caminando sola en el medio de un camino y miro al costado y me encuentro con esta situación que yo registré, que era una especie de bosque en ese momento, y dos asientos de parque enfrentados entre sí. Y yo saqué la foto porque me sonreí cuando vi esa situación, porque yo dije, acá, qué loco, ¿no? Como estaba en ese medio de esa naturaleza, por momentos me había olvidado que estaba en el jardín botánico, y dije, acá está la humanidad también, ¿no? O los humanos, como dice Bea, acá están los humanos, ¿no? Y acá hay alguien, con un gesto, alguien tomó la decisión de generar un espacio nuevo en este entorno que ya existía, o este entorno que fue creado, por estos casos de un jardín botánico, pero en este entorno natural, y ubicó un gesto tan simple como ubicar dos asientos, uno frente al otro, que no es lo mismo que poner dos asientos uno al lado del otro, o de espaldas al otro, para que algo sucediera, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajamos en cultura, lo que hacemos es como crear como crear las condiciones para generar nuevos espacios, y acá volvemos a retomar esta idea de cómo construir como terceros espacios que de alguna manera no son ni el espacio de lo privado, ni son el espacio, no quiero decir público, pero digamos, son espacios donde esos mundos no están tan separados, son nuevos espacios, y cómo esos nuevos espacios también pueden construirse en la virtualidad, en la digitalidad. El concepto del tercer espacio no es un concepto nuevo, incluso muchos modelos de negocio, desde Starbucks hasta otros, se basaron se basaron en esta idea de construir un espacio comunitario, un espacio en el que estar y compartir con otros era parte de ese modelo de negocio, y en donde vos te sentís como en un espacio que en realidad es un espacio público o es un espacio colectivo, pero al mismo tiempo es tu espacio, te lo apropiás, te quedás, permaneces el tiempo que querés. Es un concepto que, bueno, los urbanistas han trabajado mucho, incluso el concepto viene de una urbanista que por ejemplo, detectó en Estados Unidos, sobre todo, es una práctica muy común, las familias que levantaban las persianas de sus garajes y hacían estas ventas de garage, y entonces sacaban un poco la casa afuera, y estaban los sillones, y se armaba como una especie de lugar que no era el barrio y era la vereda, pero también era la casa de ellos, ¿no? Como esa especie de intermedio. Y bueno, en el mundo de la cultura, digamos, en las instituciones, sobre todo culturales, todo el tiempo estamos como tratando de generar esos espacios nuevos, ¿no? Esos espacios centre, podríamos decir, o esos terceros espacios, en donde confluya un poco ese espacio de lo íntimo, de lo individual, incluso también, o de lo particular, con ese espacio de lo colectivo, que crean algo nuevo en ese encuentro, Estás ¿no? trayendo algo muy, muy zarpado, Flor, porque y quiero usar esta palabra zarpado, porque hay... Hacerte cargo de esa palabra. Porque hay algo, ¿no? De esto del garage, de la calle, de lo público, y de esta arquitecta que vio un elemento disruptor y lo trasladó a un modelo de negocio, y intervino de alguna manera. Cuando veía tu foto ahí de ese parque, esos dos bancos enfrentados, es una intervención humana, artística, comunitaria. Sí. Estaba pensando, está el espacio público, está el espacio privado, está el espacio comunitario también. Y en esto de la virtualidad y en esto de las nuevas formas y de las nuevas maneras de comunicarnos y de expresarnos y de darnos a conocer y de dónde entra el otro y dónde entro yo, y es un quilombo todo. Entonces, ¿cómo hacer para poder convivir? ¿Cómo hacer para poder coexistir? ¿En armonía o en conflicto? ¿No? Pero, y pensaba en los acuerdos. Y me preguntaba si estábamos en un momento de empezar a
recontratar esos acuerdos? A las dos les pregunto, ¿no? Porque a Bea desde por ahí, desde el mundo más organizacional, y a vos por ahí, Flor, desde el mundo más del arte o de la cultura. Creo que la empresa en este mundo que estamos trabajando en este podcast no puede estar escindida de estos conflictos o no se puede ver escindida de estas nuevas realidades. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros de este espacio, de este lugar, para poder aportar una herramienta, un granito? A las dos les pregunto. No sé quién quiere primero. Yo así cierra Flor. Bueno, empezá vos, Bey. Dale. Así cerrás vos, que me parece mucho más rico. Me parece que como nunca antes tenemos la oportunidad de ser protagonistas de nuestros propios espacios. Desde poder reordenar la casa y limpiarla de una manera distinta, hasta ordenar la forma en que comemos, hasta la forma en que nos estamos vinculando con nuestros hijos, hasta la forma en que nos estamos vinculando con nuestro trabajo. Estamos recontratando cómo ver a nuestros amigos y qué es lo que vamos a estudiar, ¿no? O de qué nos vamos a alimentar desde todo punto de vista. Me parece que los espacios, y es impresionante que empezamos fijando el vértigo y encontramos nuestro propio espacio, ¿no? Entonces, como que poder decir, por allí el afuera es vertiginoso, pero si yo encuentro mi espacio, ahí me calmo. Nosotros trabajamos mucho con esto de tenete 3 certezas en la vida. Y ese va a ser el espacio que te calme el vértigo. Nada, gracias, eso. Qué linda recomendación, está buenísima. Porque me parece que ese es el vértigo que sentimos todos. Yo creo que algo que pensaría en relación a eso es, y un poco las experiencias como laborales, que incluso me están sucediendo a mí también, si bien yo entro y salgo de las organizaciones de manera un poco más impetuosa y también insolente, me gusta la palabra insolente, es como no dar por sentado que ese espacio está dado. Como en algún punto encontrarse a hacer el Zoom o la reunión, digamos, son todos espacios que hay que diseñar, hay que generar, y hay que pensar en todo lo que interviene en ese espacio, como que generalmente hay que construir ese espacio y hay que construirlo pensando en sus tiempos, hay que construirlo pensando en cómo aparece incluso la corporalidad, que, digamos, no somos una pantalla plana, somos personas, nos cansamos, estuvimos una hora sentados y la espalda me empezó a doler por estar hablando, el oído ya, digamos, como hay algo de esas, desde las reuniones de equipo hasta cómo nos vamos a juntar a planear, a cómo va a aparecer, hay otros tiempos que también aparecen en estas nuevas experiencias, y hay que rediseñar ese espacio organizacional, ese espacio de trabajo, no hay que darlo por... Así como hubo alguien que en la foto que yo traje que enfrentó 2 asientos para que algo nuevo sucediera en ese entorno, hay que pensar en esos términos, digamos, aún en la virtualidad, y no es un problema de tecnología únicamente, más allá de que obviamente la tecnología, la conectividad garantizan que ese espacio fluya, sino que tiene que ver con entender ese espacio en 3D también, ¿no? Más allá de que es una virtualidad, pero es un espacio 3D porque también lo estamos habitando nosotros, está nuestro cuerpo que también es corporal, es presencial, es 3D, digamos, ¿no? Están los tiempos, digamos, hay un montón de otros elementos, y no hay que descansar en eso, en que va a funcionar, porque me parece que hay algo ahí que si no va a fallar, y ahí está la clave también en cómo se va a reconstruir nuestra identidad como organización, nuestra identidad como profesionales que estamos funcionando a través de estos nuevos escenarios. Hay algo que sin duda tiene que ver con como de alguna forma, como hay algo de esa transformación que finalmente no sabemos. Yo ayer tengo un libro de María Elena Walsh que cada tanto lo tengo ahí en la biblioteca y lo estoy usando casi como de consulta mágica, y encontré una frase de ella maravillosa que dice, bueno, pensar que no vamos a saber nunca o no sabremos nunca qué pasa dentro de las nueces. María Elena, ¿no?
Y dije, pucha, no, nunca me había puesto a pensar realmente qué pasa dentro de las nueces, ¿no? Y no sé si lo voy a saber nunca, digamos, hay algo de esas certezas del mundo en el que estamos que finalmente quizá nunca lleguemos a decir, ¿no? Hay algo de esa incertidumbre, hay algo de la transformación, hay algo de ciertamente lo mágico, hay algo de lo que no podemos controlar, que va a estar siempre ahí, ¿no? Entonces que va a hay que generar habitar siempre esto, vértigo. que te va a generar vértigo, pero eso no significa, como decía Bea, que no podemos ejercer como la transformación, que no podemos cambiar cosas, que no podemos, que no podemos, digamos, no podemos modificar algo. Y acá traigo otra cita de Bertolt Brecht, que también encontré, que justo la estábamos compartiendo con unas colegas, que es de una obra de él que se llama La excepción y la regla, que es muy fuerte, y él dice, bueno, le suplicamos expresamente, no aceptan lo habitual como una cosa natura, pues en tiempos de desorden sangriento o de confusión organizada, la humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural, nada debe parecer imposible de cambiar. Como que también, digamos, en algún punto lo que tienen de bueno los artistas, sus obras, la cultura, digamos, es esta capacidad de crear como sentidos nuevos, ¿no? A mí me da como mucha ilusión y mucha utopía moverme en este mundo porque siento que hay muchas cosas que todavía no imaginamos que pueden llegar a ser posibles. Y aún navegando es el vértigo de aquello que no desconocemos, está la posibilidad de crear mundos nuevos, ¿no? Y de eso se trata un poco como fijar los vértigos, ¿no? O sea, mis herramientas de fijar vértigos tienen que ver con, vuelvo a repasarlas, ¿no? Estar alerta al simulacro y ejercer la sospecha permanentemente sobre uno y sobre lo que hacemos, elegir qué pensar, ejercer la pregunta, y acá cuando digo la pregunta genuina, algo que hablábamos la otra vez, tenía que ver con cómo uno hace preguntas de verdad sin saber lo que va a responder el otro, ¿no? Generalmente en la docencia una manera de ejercer la sospecha es decir, cuando yo pregunto a alguien, ¿no? En una situación laboral, en un aula, ¿estoy esperando una respuesta específica o en realidad estoy preguntando sin saber lo que va a venir? Porque ahí está el vértigo, ¿no? Del encuentro con el otro y de una pregunta en donde yo pregunto sin saber la respuesta esperada. Me parece que eso es algo que también hay que ejercer en este momento. La escucha, como veníamos diciendo. Hay que movernos entre los elementos disruptores, ¿no? A veces el elemento disruptor no solamente es la palabra o la posibilidad de crear nuevas palabras, sino también el silencio. A lo que les decía a ustedes, a mí me gustan los silencios porque... Esa obra fantástica que decías. Hay una obra, sí, hay una obra de Cage, que es un artista más de principio de siglo, que fue maravilloso, es un tipo que revolucionó el mundo de la música y del arte, y la pieza se llama 3 minutos 43 segundos, y la obra de Cage es en realidad es una pieza en donde Cage se sentaba, o la persona que la ejecutaba, en un piano, y estaba durante 3 minutos y 44 segundos en silencio, en un piano. Y bueno, imagínense, ¿no? Lo que fue esa pieza en ese momento cuando se presentó, lo que le pasaba a la gente cuando había un tipo que se sentaba arriba de un piano, ponía una partitura y estaba así callado 3 minutos 44 segundos. Y bueno, nada, las respuestas son diversas, desde la ofensa hasta el desconcierto completo, hasta empezar a reírse, empezar a toser, ¿no? Lo que uno hace frente al silencio. Y todo eso, que lo que decía Keyes, finalmente también forma parte de la experiencia musical, porque los ruidos, los silencios, lo que emerge, lo que aparece en esa situación, también formaba parte de la experiencia de la musicalidad. Y el silencio tiene que ver es un gran elemento disruptor, porque cuando yo ejerzo la docencia, el silencio puede tener que ver con el silencio incómodo del alumno que no responde porque realmente no entiende, no sabe qué decir, o un colega, ¿no? El silencio que viene a la pregunta, ¿no? El silencio de la escucha atenta, también, ¿no? Es como incorporamos el silencio. La praxis, como yo les decía, cómo ejercemos un hacer en donde sea un hacer consciente, un hacer consentido, un hacer reflexivo, ¿no? Todo el tiempo hay que moverse en
construir sentidos y hacer, no hay que dejar de hacer, pero tampoco hay que hacer en el automático, ¿no? Porque a veces, como decía Alice, hacer no conduce absolutamente a nada, ¿no? Y cómo introducir también, que esto es un poco parte de nuestro mundo, del mundo del que yo vengo, es cómo introducir poética y misterio y digamos, abrirnos a estas nuevas metáforas de este mundo en el cual todo, por suerte, puede llegar a ser posible, digamos, ¿no? La sensación es que estamos en una bisagra en el cual podemos construir nuevos órdenes, nuevos sentidos y nuevos mundos. Y esto es lo esperanzador también. Y el llamado, ¿no? El llamado en este contexto a no seguir nadando en el agua sin darnos cuenta que estamos en el agua, como decían los peces de Walla Foster. Yo quiero agradecerte, Flor, por tu generosidad y por habernos mostrado dónde está la escotilla, dónde está el escape, el simulacro, en esta entrevista imperfecta. Gracias, Bea, también ahí por acompañar siempre. Me llevo un montón de cosas. Ojalá ustedes que están ahí del otro lado lo hayan disfrutado, hayan encontrado alguna herramienta, alguna reflexión. A veces el espacio es un poco para eso, esa es la invitación. Síganos escuchando en la próxima entrevista. A mí me quedan tantas cosas por preguntarte, Flor, tantas cosas para... Tal vez hagamos otra. Para seguir conversando, claro, sí. Claro. Porque abriste un portal ahí de la docencia, del aprendizaje que pareciera que es muy, muy rico, muy, muy enriquecedor. Pero la he pasado fabuloso y creo que... Ojalá que ustedes también. Lo he disfrutado muchísimo. Completamente. Gracias, realmente. Gracias. A mí Gracias, Flor. Estas invitaciones a delirar y a poder como abrir mamushkas para mí son un placer. Y un poco mi ejercicio es como introducir de vuelta la pregunta, ¿no? Yo siempre me propongo como desafío como pensar preguntas que no estoy pensando. Y es difícil, porque uno siempre se termina preguntando a veces lo mismo, que no significa que no sea necesario, pero nos preguntamos a veces cómo está el agua. uno todavía se está imaginando, ¿no? Muchas gracias. Así que ustedes me acompañan en ese ejercicio de pensar preguntas que no estoy pensando. Cuando quieras nos juntamos de nuevo y seguramente con esta emisión van a venir un montón de preguntas que te haremos llegar, digamos, o las usaremos para el próximo lugar. Porque está buenísimo. A muchos se le deben haber ocurrido 25.000 preguntas, como a nosotros. Muchas gracias por la compañía. Por la invitación. Gracias. Con ustedes nos reencontramos la semana que viene en un nuevo episodio de Presente Imperfecto. Hasta la próxima. Namaste. Chao, gracias. Muchas gracias.